Abril de 1912 marcó una de las tragedias más terribles de la historia del mundo. El barco insumergible, la cúspide de la ingeniería de la época, el enorme Titanic, se hundió. En esa oscura noche sin luna, el transatlántico tuvo varias oportunidades de salvar a sus pasajeros. Había otro barco a pocos kilómetros que podía haber salvado al Titanic, pero no lo hizo. No era un barco fantasma, y no es una leyenda o una teoría, sino una realidad documentada. Hay registros y declaraciones de testigos que lo confirman. Pero, ¿por qué no ayudó? Averigüemos lo que ocurrió aquella noche analizando los acontecimientos desde 3 puntos de vista diferentes. Comencemos por la versión del Titanic. 11:30 de la noche. La luna se esconde detrás de nubes negras. La visibilidad es muy pobre. Todo está en calma en el Titanic. Bajo la indicación del capitán, el operador de comunicaciones se mantiene en contacto con tierra firme a través de la radio. En ese momento, un extraño irrumpe en la frecuencia e interrumpe la comunicación del operador. No está claro qué es o lo que este extraño quiere o de qué habla. El operador no intenta averiguarlo, solo le grita y le exige que se desconecte. La conexión se interrumpe. A las 11:40 de la noche, el Titanic choca con un iceberg. El hielo rompe el casco. El agua comienza a inundar las cubiertas inferiores. De momento nadie ha entrado en pánico. 20 minutos después, a medianoche, la tripulación envía una señal de auxilio por radiofrecuencia. Pocas personas comprenden la gravedad de la situación. Después de otros 20 minutos, a las 12:20, comienzan a descender botes salvavidas con pasajeros. A las 12:25, reciben una respuesta a la señal de socorro. Se trata del RMS Carpathia. Su capitán informa que ya están navegando a máxima velocidad hacia el Titanic. Pero el problema es que el lugar del accidente se encuentra a 93 kilómetros. Eso significa que el Carpathia llegará en 4 horas. A las 12:45, la tripulación del barco hundido lanza bengalas al aire. Una de las principales razones del terrible destino de muchos pasajeros, pero hablaremos de eso más tarde. 90 minutos más tarde, la cubierta del Titanic se destroza y el barco se hunde. A las 4:10, el Carpathia llega finalmente al lugar del naufragio. Los miembros de la tripulación hacen esfuerzos heroicos para salvar a toda la gente y se llevan a 705 sobrevivientes. En ese momento, aparece otro barco, el SS Californian. El Carpathia navega hacia la costa de Nueva York con toda la gente rescatada, y el Californian se queda en busca de pasajeros, pero solo encuentra restos. Este barco estaba a pocos kilómetros mientras el Titanic se hundía en las aguas heladas. Podría haber salvado a estas personas, pero no hizo nada. Su capitán, Stanley Lord, cometió uno de los actos más terribles que un marinero puede hacer. No ayudó a un barco que se hundía. Cuando el mundo se enteró, Lord fue detestado por todos. No pudieron presentar cargos contra él, y el juicio no lo condenó, pero su carrera se arruinó por completo, ya que ninguna otra compañía marítima quiso contratarlo. A pesar de ello, jamás confesó su culpabilidad. Antes de morir, aseguró que no había sido su culpa. Si esto era cierto, ¿qué sucedió entonces? Esto nos lleva a la versión del Californian. Es la noche del 14 de abril. El Californian está navegando en las aguas frías del Atlántico Norte e ingresa a una zona con muchos icebergs. A las 10:10 de la noche, el capitán Lord detiene el barco. Es demasiado peligroso moverse por esta zona, ya que podrían dañar el casco. A las 11 de la noche, la embarcación comienza a ir a la deriva. Es imposible moverse en esas condiciones con tan poca visibilidad. Lord sabe que el Titanic se acerca, así que le ordena al operador de radio que les advierta del peligro. El operador, llamado Evans, enciende el receptor e intenta contactar al Titanic. Dedica unos 30 minutos a la tarea. Por fin la conexión es estable. En ese momento el operador de radio del Titanic está hablando con tierra firme. Evans interrumpe esta conversación e intenta advertir al barco sobre los icebergs. El operador no entiende las palabras de Evans. Está molesto con él, ya que acaba de interrumpir el canal de una manera descarada, por lo que le grita y corta la conexión. Cansado, Evans apaga el auricular e informa a sus supervisores del incidente. La reacción del capitán ante esta noticia sigue siendo un misterio. Probablemente pensó que el Titanic estaba al tanto del peligro. En cualquier caso, Lord deja que Evans se vaya a la cama. Si no hubiera apagado la radio y hubiera esperado 1 hora, habría escuchado la señal de socorro del Titanic. Pero no debería disculparlo.
En ese momento no había ninguna razón oficial para permanecer en el transmisor. Evans está demasiado agotado y no puede luchar contra el sueño, así que se va a dormir. El Titanic comienza a hundirse. Su capitán envía una señal de socorro. El operador a bordo del Carpathia la capta, pero el Californian no. Su receptor está apagado. El capitán Lord no puede dormir, siente que algo anda mal. Mientras tanto, el Titanic se hunde rápidamente. El capitán da la orden de lanzar bengalas al aire, y aquí es donde se produce uno de los errores críticos. Lanzan luces de advertencia, pero no son rojas. Por alguna razón, la tripulación olvidó llevar bengalas rojas a bordo, así que iluminaron el cielo con una luz blanca brillante. Si necesitaras enviar una señal de socorro, tendrías que usar luces rojas. El capitán Lord ve estas luces, pero no las percibe como un grito de auxilio. No puede ser que no haya bengalas rojas en un barco tan grande como el Titanic. Por desgracia, sí es posible. Lord cree que el Titanic se aleja. Tal vez haya alguna razón desconocida detrás de esas luces blancas, pero él no lo sabe. No tiene idea de que el Titanic está hundiéndose. Aún así decide ponerse en contacto con el barco, pero no a través de la comunicación por radio. En lugar de despertar al operador de radio, envía una señal al Titanic a través de una lámpara de señales. Es importante considerar que muchos capitanes de la vieja escuela no se tomaban en serio la comunicación por radio, ya que no comprendían el valor de esta tecnología. Por eso el capitán Lord no despierta a Evans. Envía señales luminosas, pero el Titanic no responde. Más tarde, muchos sobrevivientes mencionaron haber visto las luces intermitentes del Californian, pero no podían haber hecho nada. La tripulación del barco no escuchaba sus gritos de ayuda. A las 2:20 am, el Titanic se hunde completamente. Poco más de 2 horas después, el operador de radio Evans despierta y enciende el transmisor. Es entonces cuando escucha a muchos rescatistas hablar del barco hundido. Evans entiende todo y se lo comunica al capitán. En ese momento, el Californian se dirige inmediatamente al lugar del naufragio. Allí se encuentran con el Carpathia, que navegaba hacia Nueva York con los sobrevivientes a bordo. El Californian se queda navegando y buscando gente, pero no encuentra más que restos del naufragio. Finalmente, el Californian regresa a tierra firme. Las noticias sobre el barco que podría haber salvado al Titanic se extienden por todo el país, y el juicio comienza. El capitán Stanley Lord y la tripulación cuentan su versión y aseguran que su barco no se había movido de su lugar. Muchos no les creen, y algunos de los sobrevivientes afirman haber visto pasar al Californian. Sin embargo, el juez los declara inocentes. En 1962, el capitán Stanley Lord es un hombre muy mayor. Llama a un notario para confesar algo y hacer su último comentario sobre este caso. Jura que no es culpable. Pero si el Californian no pasó junto al Titanic en ese momento, entonces ¿quién? La teoría del Sansón podría responder a esa pregunta. El buque de carga Sansón estaba navegando en las aguas frías del Atlántico Norte. La tripulación no está durmiendo, estudian cuidadosamente los alrededores, pero no por miedo a los icebergs. Temen encontrarse con la Guardia Costera estadounidense. La tripulación del Sansón captura focas, lo que es ilegal. A las 12:45, el capitán del Sansón ve bengalas blancas. El equipo está seguro de que es la Guardia Costera, así que apagan las luces y se alejan. Como está oscuro, no ven el hundimiento del Titanic. Regresan a la costa de Islandia y se enteran del desastre. Se dan cuenta de que acababan de abandonar a los pasajeros que se ahogaron. El sobrino de uno de los miembros de la tripulación del Sansón lee esta historia en el diario de su tío y pide permiso para publicarla. Todos se dan cuenta de que el capitán Lord no había sido culpable. Por desgracia, no vivió para ver este momento. En realidad, todavía no se sabe quién es el culpable en esta historia. 2 barcos estaban cerca del Titanic. Sus capitanes eran personas más que capaces y habrían ayudado a salvar a todos los pasajeros. El problema es que no lograron entender lo que el Titanic quería esa noche oscura. Alguien olvidó guardar bengalas rojas en la caja. Este detalle pequeño pero fatal fue una de las principales causas de la tragedia. ¿Conoces SOS, cierto? 3 puntos, 3 barras y 3 puntos más.
Es una señal bastante fácil de utilizar en código Morse. Significa salva nuestras almas o salva nuestro barco. La tripulación del legendario Titanic trató desesperadamente de enviar esta señal durante 2 horas la noche del 14 de abril de 1912. Había otros barcos no muy lejos del lugar donde el iceberg derribó al poderoso titán del mar. Pero la llamada de ayuda aparentemente desapareció antes de que pudiera llegar a ellos. El barco de pasajeros SS Mount Temple captó una señal e intentó responder, pero el Titanic nunca obtuvo la respuesta. Entonces, ¿qué estaba silenciando los gritos de auxilio del barco? ¿Un desconocido triángulo de las Bermudas del Atlántico Norte? Considera esto. Testigos presenciales dicen que el cielo estaba pintado con una brillante aurora boreal esa fría noche fatídica. Hermoso, sí. Pero ese día, la aurora boreal pudo haber sellado el destino del Titanic para siempre. Verás, la aurora boreal se forma gracias a tormentas geomagnéticas. Suena un poco complicado, pero son básicamente fluctuaciones en la esfera magnética de la Tierra. Y lo que las causa es el Sol mismo. La esfera magnética es como una burbuja protectora que rodea nuestro planeta. Bloquea la llegada de los dañinos rayos solares, vientos y otros peligros cósmicos. Sin ella, la vida en nuestro planeta no sería posible. La Tierra se parecería más a Marte. También tienes que agradecer a ella que las brújulas apunten al norte. Los expertos saben que la magnetosfera de la Tierra afecta al equipo de navegación, o lo interrumpe, lo que nos lleva de vuelta al Titanic. Recientemente, una investigadora del clima llamada Mila Sinkova propuso una teoría de que las erupciones solares que provocaron una tormenta geomagnética podrían haber jugado un papel importante en la prematura desaparición del Titanic. Las erupciones solares se dan a conocer en la Tierra todo el tiempo. Algunas personas son especialmente sensibles a las tormentas magnéticas que provocan. Estas personas desafortunadas pueden sentir debilidad, fatiga, dolores de cabeza e incluso cambios de humor. En días habituales, la presión es la misma en ambos lados. La magnetosfera bloquea todas las cosas malas y estamos todos felices. Pero a veces ocurren explosiones en el Sol que pueden ser enormes, del tamaño de la Tierra. Estas llamaradas disparan una ola de partículas cargadas que chocan con la magnetosfera a altas velocidades. Nuestra burbuja protectora luego va a la defensa. Contrae, deforma y empuja esas partículas hacia los polos. Entonces, a esas luces brillantes que bailaban sobre el Titanic esa noche en el norte, las conocemos como aurora boreal. En el sur, aurora austral o las luces del sur. Cuando la magnetosfera empuja esas partículas solares y cósmicas hacia los polos, chocan con moléculas de diferentes gases. Por eso, obtienes la gama de colores. Por ejemplo, el oxígeno puede ser verde o rojo según la distancia, y el nitrógeno es azul o violeta. Lo que varias personas vieron esa noche fue exactamente este fenómeno, incluido el segundo oficial del barco de rescate, Carpathia. Lo anotó en el libro de registro antes de recibir la llamada de socorro del Titanic. Pero me estoy adelantando. Las auroras son un signo visible de una tormenta geomagnética. Ahora, sobre el equipo de navegación. Esto se aplica a los dispositivos de radiofrecuencia y satélite. Recuerda, no tenían iPhones en los días del Titanic, por lo que la persona promedio no podía notar que sus dispositivos se estropeaban. Pero los dispositivos de navegación y el telégrafo inalámbrico existían y se usaban activamente. Regresemos a la Edad Media, cuando los marineros notaron que algunos días las brújulas se movían. Las flechas giraban en todas direcciones y la gente en ese entonces no tenía idea de por qué. No fue hasta el siglo XVIII cuando los científicos franceses descubrieron que días tan problemáticos ocurren al mismo tiempo que aparecen manchas negras en el sol. Llamaradas solares, el misterio se resolvió. Ahora, el Titanic tenía el equipo de radio más avanzado y conocido en ese momento. Lo probaron minuciosamente para asegurarse de que funcionaba a distancias de hasta 3.200 kilómetros de distancia. El Titanic superó todas las pruebas. El 10 de abril de 1912, el enorme transatlántico salió de Southampton y partió hacia Nueva York. Al día siguiente, la tripulación comenzó a recibir los primeros informes de icebergs a la deriva y campos de hielo. Pusieron puntos en el mapa para marcar las coordenadas y dejaron escapar un suspiro de alivio. Todos los puntos problemáticos estaban al norte de la ruta planificada del Titanic, pero después de un par de días, las advertencias se estaban moviendo más y más hacia el sur, hacia el majestuoso barco. El 14 de abril, el capitán Edward Smith decidió cambiar el rumbo hacia el sur con la esperanza de sortear el hielo. Esto terminó siendo un gran error. Aquí entra la tormenta magnética. Si estaba afectando al equipo de navegación,
incluso por un pequeño error de medio grado, el capitán podría haber estado llevando al barco, por error, directamente hacia un grupo de icebergs. Lo que es aún peor, los operadores de radio ignoraron las advertencias provenientes de otros barcos. Eso, o simplemente se olvidaron de entregárselas al capitán. Como contratistas privados de la compañía de radio, estaban más interesados en transmitir telegramas pagados de los pasajeros en el lujoso transatlántico. El transmisor de radio siguió fallando esa noche, probablemente debido a todo este tráfico privado. Cuando finalmente se solucionó, el operador Jack Phillips recibió otro mensaje del SS Californian a las 10:30 p.m. Estaba tratando de advertir a Phillips sobre las coordenadas de los icebergs a la deriva, pero no les prestó atención. Estaba nervioso y tenía prisa. ¿Era la tormenta magnética la culpable de sus nervios tensos y su mal humor? Solo podemos especular, pero como sabes, algunas personas son más sensibles a estas cosas. El clima también estaba bien, el océano estaba en calma, el agua era suave y cristalina. A pesar de todas las advertencias, el barco continuó navegando a una velocidad máxima de más de 40 kilómetros por hora. Una hora más tarde, el Titanic chocó con el infame iceberg. El 15 de abril de 1912 a las 12:14 a.m., en medio de la noche, los operadores del Titanic comenzaron a transmitir las primeras señales de emergencia. El SS Californian navegaba a solo 32 kilómetros del Titanic. Podría haber venido fácilmente para un rescate rápido, pero 10 minutos antes del desastre, el operador de radio del California se había acostado. Fue el único que entendía el código Morse en el barco. Según esta nueva teoría, las anomalías magnéticas posiblemente bloquearon los mensajes del Titanic a otras naves. Por ejemplo, el SS La Provence no recibió ninguna señal del barco que se hundía. Sin embargo, estaban recibiendo transmisiones de otro gigante, el Olympic, que estaba a 800 kilómetros del Titanic. Esa noche las señales actuaban de forma extraña. Simplemente se perdieron en algún lugar del espacio, o eran como un enigma confuso, imposible de resolver. El SS Mount Temple recibió un mensaje y se apresuró a ayudar al Titanic. Pero, según el destino, el barco de rescate se atascó en el hielo. Llegó a las últimas coordenadas conocidas del Titanic, pero el transatlántico de lujo no estaba a la vista. Entonces, ¿las coordenadas eran precisas? El Carpathia estaba a unos 100 kilómetros de distancia. A las 12:30, su operador de radio le dijo a la tripulación del Titanic que se apresuraban a ayudar. El barco Carpathia, famoso por acudir en ayuda, iba a toda máquina. Pero aquí está la parte extraña. Al principio, se dirigieron al lugar equivocado. La tormenta magnética podría haber estropeado su equipo. La buena noticia es que terminó llegando al lugar correcto, cuando vieron los botes salvavidas llenos de pasajeros. Curiosamente, una vez que llegó a tierra, el Carpathia no tuvo ningún problema con su equipo. El apagón ocurrió justo alrededor del lugar del siniestro. La siguiente investigación culpó a los radioaficionados por bloquear las señales. Ahora podríamos saber lo contrario. Sinkova explica que en ese momento no sabían exactamente cómo y en qué medida el Sol influía en la Tierra. Nadie podría haber adivinado que el Sol podría alterar el equipo de navegación de estos enormes barcos, especialmente uno que tenía lo mejor de lo mejor en ese momento. Existe otra teoría de que incluso la Luna podría haber jugado un papel. Algunos investigadores afirman que en enero de 1912, nuestro satélite natural estaba más cerca de la Tierra de lo habitual. Provocó mareas muy fuertes y elevó el nivel del mar. Cada año los icebergs se separan de Groenlandia y se detienen alrededor de Terranova. Pero no ese año. El aumento del flujo de agua los empujó más lejos durante 3 meses. Y llegó abril. Estaban en el camino de los barcos transatlánticos. Por desgracia, era una receta para el desastre cuando hablamos del poderoso Titanic. Te sientas en la cama, pones los pies en el suelo y sientes el agua fría. Sales corriendo del camarote y te encuentras en un largo pasillo. El líquido te llega hasta las rodillas. La gente se pone los chalecos salvavidas y corre hacia las escaleras. Corres tras ellos y te encuentras con el caos. El agua está por todas partes. Una mujer resbala en las escaleras y se cae. La ayudas a levantarse. La gente te empuja desde todas partes. Todos intentan subir las escaleras. Hay más agua detrás de ti. La cabina que acabas de dejar está completamente inundada. Unos segundos más y el nivel del agua subirá por encima de tu cabeza. Afortunadamente, todos logran salir. La cubierta superior se rompe. El enorme barco se inclina hacia un lado. El sonido de la madera al romperse, el rechinar del hierro y los gritos de la gente se mezclan con la música tocada con los violines de varios músicos.
Te diriges a los botes salvavidas y sientes que estás escalando una montaña. No hay botes salvavidas disponibles, pero encuentras un chaleco. Toda la proa del barco se ha hundido bajo el agua. Estás al borde de la popa y decides saltar. Esperas a que el barco se hunda más en el agua para que la distancia entre tú y la superficie del océano se reduzca. Finalmente brincas y te encuentras en el agua helada. Está a 2 grados Celsius. No es suficiente para congelar el océano, pero sí para convertir en hielo un charco en la carretera. Te cuesta respirar por el frío. Observas cómo se hunde uno de los barcos más majestuosos e insumergibles de la historia. Dentro de 1 hora y media, llegará otro transatlántico y rescatará a todos los supervivientes. Pero antes, tienes que manejar esta situación de alguna manera. 90 minutos para sobrevivir la noche en las aguas heladas del océano Atlántico, entre el caos, los gritos y la desesperación. Solo una cosa puede ser aún peor: los tiburones. Todo el mundo conoce la historia del Titanic. ¿Qué pasaría si los sobrevivientes hubieran notado aletas de tiburón entre los restos? En teoría, podría haber ocurrido. Escenario 1. Los sonidos del choque y las vibraciones en el agua podrían atraer a los grandes tiburones blancos. Ellos nadan en las frías aguas del océano Atlántico, donde ocurrió el desastre. Son unos de los depredadores más peligrosos del planeta. Son grandes, rápidos, fuertes y sus 300 dientes cerrados están afilados como una cuchilla, alineados en varias filas. Y ahora ves unas aletas triangulares que sobresalen del agua. Rápidamente te rodean a ti y a los demás. Te agarras a un trozo de madera flotante que queda en el barco para subirte a él. La fría temperatura aprisiona tus movimientos y tus manos resbalan. Estos sonidos atraen a los tiburones. Uno de los depredadores deja de nadar y se dirige directamente hacia ti. El miedo hace que tu cerebro se apague y tus instintos empiecen a funcionar. Intentas nadar lo más rápido posible para alejarte del animal. Por supuesto, es inútil huir de un tiburón rápido en el agua. Pero aún así lo intentas. Pasan 2 segundos y sientes que tu talón golpea la nariz de la criatura. El otro pie entra en su boca dentada. Gritas, sientes los afilados dientes en tu pierna y cierras los ojos, pero no pasa nada. Después de 1 segundo, el animal te deja ir. Los tiburones blancos rara vez atacan a los humanos. Si muerden es solo porque quieren probarte. La cosa es que su comida favorita son las focas. Después de un ligero mordisco de prueba, el tiburón entiende que no eres una de estas y simplemente pierde el interés en ti. Pero si el tiburón está hambriento, entonces no le importará qué tipo de animal eres. Los supervivientes que están a salvo en el bote no tienen motivos para temer. El gran blanco no los atacará. El depredador puede empujar un poco el barco, pero solo para probarlo. Si hay un refrigerador con filetes a bordo y alguien decide dárselos de comer a los tiburones, entonces empezarán los problemas. Varios depredadores empujarán el bote hasta que estos caigan al agua. El tiburón se aleja nadando. Entonces, uno de los barcos salvavidas te recoge. Estás a salvo. Pronto llegará otro transatlántico y te encontrarás en un lugar cálido y acogedor. Escenario 2. Si el agua estuviera más cálida, los sobrevivientes del Titanic podrían encontrarse con tiburones toro. Saltas al agua desde el barco que se hunde. El agua no está tan fría. Puedes nadar fácilmente hasta la puerta flotante más cercana, pero notas una aleta triangular alta con una punta oscura en la parte superior. A diferencia de los grandes blancos, estos tiburones no son rápidos, parecen perezosos y lentos, como si no estuvieran interesados en ti, pero aún así tienes que escalar la puerta lo más rápido posible. Los tiburones toros son de los más agresivos del mundo. Crean deliberadamente la ilusión de lentitud para que sus presas se relajen. En el momento adecuado, se vuelven ágiles y rápidos. Se les llama así por su cara corta y aplanada, como la de los toros, y sus cuerpos son fuertes. A estos depredadores les gusta embestir a la presa o a otros tiburones con la cabeza. En cuanto subes la puerta, el tiburón toro se estrella contra ella y caes al agua. Afortunadamente hay un bote salvavidas cerca. La gente te sube a bordo. Varios tiburones se abalanzan sobre el barco desde todos los lados. La situación se vuelve aterradora, pero con sus esfuerzos combinados mantienen el barco a flote. Pronto llega otro transatlántico y ahuyenta a los depredadores con su fuerte señal y el rugido del motor. Ese desagradable escenario es, por suerte, imposible. Los tiburones toros solo nadan en las aguas cálidas del océano, pero lo más frecuente es encontrarlos en manantiales frescos, estuarios de ríos y aguas poco profundas. Por eso es tan frecuente verlos cerca de las playas. Lee siempre sobre el lugar donde vas a nadar antes de meterte en el agua. El tercer y más probable escenario: te lanzas al agua, está helada otra vez y te cuesta moverte por el frío.
Tu chaleco salvavidas te mantiene perfectamente en la superficie. Las luces del Titanic que se hunde iluminan un poco el agua. Y en la negra profundidad infinita, notas lo que parece un gran bloque de piedra. Un pez antiguo, el tiburón más majestuoso del mundo, está nadando cerca de ti. Es un tiburón de Groenlandia. Nadan incluso en las aguas del Ártico, así que no temen las frías temperaturas del Atlántico Norte. Este enorme depredador es más grande que un auto. Cada año su longitud aumenta 1 centímetro. Es una suerte verlo, ya que es uno de los tiburones más raros de todo el mundo. Afortunadamente tiene un carácter dócil y no te atacará. Toda la cocina del Titanic puede estar flotando en el agua y atraer a estas criaturas. Son lentos, pacíficos y viejos. La edad del tiburón de Groenlandia puede alcanzar los 400 años. Este animal se considera adulto 150 años después de su nacimiento. El que estás viendo ahora en 1912 puede haber sido testigo de la época dorada de los piratas con sables, loros y parches en los ojos. ¡Rar! Y es muy posible que el mismo tiburón que vio el desastre del Titanic siga vivo en 2021 y deambule lentamente por las frías aguas del océano Atlántico. En todos los escenarios has conseguido escapar. Pero si un tiburón te ataca en el agua y no hay ningún barco cerca, aún tienes posibilidades de sobrevivir. Lo principal es no entrar en pánico. No salpiques ni hagas movimientos bruscos para no excitar al animal. Llevas un chaleco salvavidas, así que no tienes que moverte para mantenerte a flote. No te alejes nadando de él, pues de lo contrario, pensará que eres una presa. El tiburón nadará a tu alrededor, así que no lo pierdas de vista. Puedes alejarte nadando lentamente hasta un barco o tablas de madera, cualquier cosa a la que puedas subir. Si estás cerca de la orilla, nada lentamente hacia ella hasta llegar a aguas poco profundas. Después tienes que huir rápidamente. Pero ten cuidado, el tiburón puede llegar a atraparte, así que no lo pierdas de vista en ningún momento. Si este te sigue atacando, entonces tendrás que luchar por tu vida. Los puntos débiles del tiburón son sus ojos y sus branquias. Apunta a ellos con tus puños y pies. Cuando el Titanic comenzó su fatídico viaje, pesaba unas 52,000 toneladas. Ahora, ¿cómo lo llevaron al agua en primer lugar? Paso 1. Encontrar toneladas de jabón y grasa natural. Paso 2. Tirarlo por toda la rampa frente al Titanic como una monstruosa resbaladilla de agua. Incluso pusieron grasa por todo el exterior del barco para asegurarse de que no se rayara, abollara o incluso se rasgara. Así de fácil, el Titanic se dejó caer suavemente en el agua y los trabajadores y dueños suspiraron de alivio. Al menos esa parte salió bien. Cuando construyeron la presa Asuán en Egipto, necesitaban despejar una enorme área para el nuevo lago artificial. Casi 100,000 personas tuvieron que abandonar sus casas. Esa fue la parte más difícil. Los ingenieros ahora tenían que tratar de mover 2 enormes templos del antiguo Egipto, o se perderían bajo el agua para siempre. ¿La solución? Miles de ingenieros y constructores. Los templos fueron construidos en una montaña, así que primero tuvieron que separarlos usando excavadoras y martillos mecánicos. Luego tuvieron que desmontarlo todo como un enorme proyecto de Lego. Estatuas, techos, paredes, esculturas, un bonito conjunto de Lego. Luego cortaron los templos en trozos del tamaño de un bocado, más de 1,000 de ellos. Cada uno pesaba lo mismo que 3 elefantes. Entonces, ¿dónde lo juntaron todo de nuevo? En la misma montaña, solo 61 metros más arriba. Tomó 5 años y unos $300 millones en dinero actual. Creo que hasta los faraones habrían estado impresionados. Ahora, digamos que tienes sed, así que tomas un vaso de agua. Pero, ¿de dónde proviene esa agua? En Arabia Saudita, del agua salada. Solo necesitan sacar la sal y no hay problema. Eso requiere de un evaporador. La máquina del país lleva agua dulce a 300,000 personas. Nada mal para tanto desierto. El evaporador pesa 5,000 toneladas y es bastante grande, como 10 canchas de baloncesto. Contrataron un barco especial para llevarlo de Vietnam a Arabia Saudita, pero incluso eso era demasiado pequeño. Después de hacer el barco un poco más grande y de un exitoso viaje a través del continente, el evaporador finalmente aterrizó en el Medio Oriente. Luego fue fácil, solo tomaron 30 tractores remolques y lo jalaron. Bastante impresionante, pero la cosa más grande que se ha movido en la Tierra es mucho más grande. Saluda a la plataforma de producción de gas Troll A de Noruega. Pesa más que el Titanic y es mucho más alta que el Empire State Building.
Pero los ingenieros no estaban asustados, a pesar de que tenían que arrastrar la cosa a 193 kilómetros de la orilla. Engancharon 10 poderosos barcos y lo jalaron durante una semana. La fabricación de esa cosa costó $1,000 millones, así que tuvieron que ser cuidadosos. Los barcos, de hecho, jalaban en todas las direcciones para mantenerlo estable y luego lentamente se dirigían al mar. Una vez allí, sus 4 poderosas patas fueron aseguradas con concreto, algo así como lo que se usaría para construir 200,000 casas. Esa parte del mar puede ser bastante difícil, así que tenían que asegurarse de que no se moviera en absoluto. El gas natural puede incendiarse, incluso en el medio del mar. Tienes que mudarte fuera de la ciudad, pero estás acostumbrado a tu casa, tu gran cocina, tu acogedora chimenea. No hay problema. Lleva tu casa contigo. Hace unos 500 años, un arquitecto italiano estaba construyendo el edificio de la administración local de la ciudad. Pero el campanario de la iglesia local se interponía. ¿La solución? Tomar la torre y moverla. El arquitecto construyó un marco de madera alrededor de la torre y la movió usando sogas, bloques y la fuerza de mucha gente. Desde entonces, muchos edificios han sido movidos, pero lo que pasó en China lo cambiaría todo. En el 2004, los ingenieros trasladaron el edificio Fugang unos 37 metros. Es el edificio más pesado que se ha movido, pero solo tomó 11 días. Trabajaron día y noche para hacerlo tan rápido. Y hace unos 10,000 años, un meteorito cayó sobre Groenlandia. Era la única fuente de hierro para los habitantes locales, quienes empezaron a romper piezas para hacer cuchillos, arpones, puntas de flecha e incluso joyas. Hablando de buena suerte. Con el tiempo, los lugareños dividieron el meteorito llamado Cape York en un montón de piezas. El explorador del Ártico, Robert Peary, quería traer la pieza más grande a los Estados Unidos. Pero, ¿cómo se mueven 30 toneladas de roca espacial sin camiones o carreteras pavimentadas? Además, estamos en 1897 y con un frío glacial. Le tomó 3 años, pero lo logró. Terminó construyendo un ferrocarril con una plataforma especial para llevarla a la orilla más cercana. Fue el primer y último ferrocarril de Groenlandia. Peary vendió el meteorito por $40,000. Hoy en día eso sería cerca de $1 millón. En el 2012, el artista Michael Heiser erigió una roca de 340 toneladas sobre la entrada del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Se llamaba Levitated Mass. Instalarla fue fácil, llevarla ahí, no tanto. Tuvieron que usar un remolque de 88 metros y 6 camiones diferentes. Solo condujeron de noche, 160 kilómetros a través de 22 ciudades. La parte más loca, acabó costando $10 millones. El barco sueco Vasa, construido hace unos 400 años, era casi una celebridad. La gente se asombraba por su tamaño, su hermosa decoración y sus esculturas de oro. La primera vez que salió al mar, se hundió. ¿Por qué? Una ráfaga de viento. Ups. De todos modos, hace unos 80 años, decidieron sacarlo. Un plan era llenarlo con pelotas de ping-pong y congelarlo en un bloque de hielo. Pero en cambio, solo ataron algunas cuerdas alrededor y usaron 18 elevadores para arrastrarlo por el fondo marino hasta un área más superficial. Desde ahí fue bastante fácil levantarlo. Estaba hecho principalmente de madera, no mucho metal. El barco sobrevivió bastante bien gracias al agua del mar fría e incluso flotó por sí mismo. El transbordador Endeavour voló 25 misiones al espacio y en el 2012 la NASA decidió que merecía un descanso. Su hogar de retiro sería el California Science Center. El enorme orbitador fue cargado en remolques y conducido a través de Los Ángeles a la increíble velocidad de 3,2 kilómetros por hora. Fue la primera y probablemente la última vez que una nave espacial atravesó una gran ciudad. Tuvieron que despejar un camino bastante grande y terminaron cortando un montón de cosas molestas como postes de luz, semáforos, líneas eléctricas, incluso más de 400 árboles. Pero no te preocupes, recaudaron mucho dinero con todo esto, lo suficiente para plantar más de 800 árboles nuevos. La Estatua de la Libertad no fue construida en los Estados Unidos, sino en Francia. Después de 9 años de duro trabajo y una importante cantidad de cobre y hierro, estaba lista para ser entregada al país como muestra de amistad. Enviarla por correo requería demasiado plástico protector de burbujas, así que mejor decidieron usar barcos. La estatua fue cortada en 350 pedazos, cargada en cajas y enviada a Nueva York. Y les tomó 4 meses ensamblar todas las piezas de nuevo. Muy a la Humpty Dumpty. Les presento a Beggar 288, una excavadora autopropulsada y el mayor transporte terrestre del planeta.
Esta bestia puede desplazar lo equivalente a miles de carros en tierra al día. Terminó el trabajo en una cantera y tuvo que pasar a otra. Desmontarla, transportarla y volverla a montar habría sido ridículo. Así que solo se condujo hasta ahí. Le llevó 3 semanas y solo se movió a 0,8 kilómetros por hora. Para evitar que destrozara todo por donde pasaba, los ingenieros se adelantaron, plantando hierba y cubriendo los caminos con grava y tierra. Ahora estás caminando por una calle en Francia. Ves un par de cafés, tal vez una buena pastelería, y la turbina de gas más grande del mundo llamada Harriet. ¿Su trabajo? Mantener las luces encendidas en más de 700.000 hogares franceses. Esta gigantesca turbina pesa tanto como 2 aviones grandes y tuvo que viajar por Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Ya se me antojó viajar. La Gran Pirámide de Giza en Egipto está compuesta por más de 2 millones de enormes bloques de piedra. Sin remolques ni tractores, solo un poco de buena potencia muscular a la antigua. Cada bloque pesa más de 2,5 toneladas. Eso es como 30 yo. Estos tipos ni siquiera tenían metales fuertes como el hierro o el acero. Usaban principalmente trozos de madera y martillos de piedra. A las 11:40 p.m., el Titanic hizo contacto con un iceberg en el Océano Atlántico Norte. Se encontraron y restauraron muchos artefactos, como partes del barco, joyas y platos, por nombrar algunos. La embarcación tardó aproximadamente 3 horas en sumergirse por completo en las remotas aguas heladas. La noche era fría y muy viva. La orquesta tocaba música y encantaba a los invitados a bordo. Todos estaban emocionados de llegar a los Estados Unidos. Todavía se consideraba una hazaña increíble que un barco cruzara el Atlántico en 1912. Pero a medida que avanzaba el día, había una atmósfera de fatalidad inminente para el capitán y su tripulación. Sin embargo, nadie más lo sintió. Les parecía que nada podía salir mal y que esta sería otra noche normal. Para ellos, el Titanic era insumergible. Lo último que piensas cuando piensas en el Titanic es en la tripulación del correo. Sí, había carteros a bordo entregando correo a los Estados Unidos. Puede parecer una ocupación bastante mundana, pero había que pasar una prueba muy dura para ser aceptado a bordo. Y solo unos pocos candidatos principales calificarían, y esos pocos serían preseleccionados y aceptados. John Starr March, estadounidense, era uno de estos carteros que ganaba entre $1,000 y $1,500 al año trabajando en el Titanic. En 1912, esto se consideraba mucho dinero. No formaban oficialmente parte de la tripulación del barco, ya que la tripulación del correo estaba ubicada cerca de los cuartos de tercera clase, pero dada su influencia y resistencia, finalmente fueron trasladados y se les dio un comedor privado. March consiguió este trabajo porque necesitaba el dinero para mantener a su familia. Encontró una manera perfecta de ganar mucho dinero trabajando en un gran barco que cruzaba el océano. Tenía 51 años en ese momento y venía de Nueva Jersey. Lamentablemente, él estaba a bordo cuando el barco se hundió y no logró sobrevivir. Pero recuperaron un reloj de bolsillo que nos da una pequeña idea de lo que sucedió esa fatídica noche. Es una caja de oro grabada con filigrana y tiene una leyenda que dice que fue hecha por Elgin National Watch Company. A primera vista pensarías que esta sería una antigüedad bastante genial sobre la chimenea, pero hay algunos detalles inusuales al respecto. Hay señales obvias de que el agua se filtró debajo del vidrio y los brazos negros del reloj indican que la hora es exactamente la 1:27. Nos deja preguntándonos por qué el reloj se detuvo a esta hora precisa. ¿Qué estaba haciendo su dueño? Los empleados del correo estaban operando una instalación de clasificación de correo eficiente y en pleno funcionamiento a bordo del Titanic. Esto no era algo que vendría a menudo en un crucero, ya que los transatlánticos típicos usan bolsas de correo cerradas para transportar el correo de un puerto a otro. Pero la instalación de clasificación de correo en el Titanic permitía a los pasajeros enviar postales cada vez que el barco atracaba en zonas de tránsito en Irlanda y Francia. Según los informes, la gente comenzó a regresar a sus habitaciones alrededor de las 11 p.m., pero algunos de ellos todavía estaban dando vueltas y disfrutando de la noche. Los 5 carteros estaban celebrando el cumpleaños de un colega en su comedor separado. 5 minutos antes del impacto, los miembros de la tripulación vieron el iceberg y tocaron la campana 3 veces como advertencia de que había algo delante del barco. Dieron órdenes para que el Titanic se moviera hacia la izquierda, o como dicen en el negocio, girar a estribor, para hacer que los motores retrocedieran.
pero no fue suficiente para evitar el gran impacto. A las 11:40 p.m., el Titanic chocó contra el iceberg y estalló el desastre en el interior. No solo el agua se filtró y finalmente hundió el barco, sino el pánico y el caos entre los pasajeros y los miembros de la tripulación. El capitán Smith llegó a la cubierta y se le informó que el Titanic había chocado contra un iceberg, y al mismo tiempo la sala de correo comenzó a llenarse de agua. Sabemos que el barco de 268 metros se sumergió por completo alrededor de las 2:20 am, con 706 sobrevivientes. El tiempo entre el impacto y el hundimiento fue realmente accidentado. A medianoche comenzaron a preparar los botes salvavidas para la evacuación de los pasajeros. Se dieron órdenes para que mujeres y niños abordaran los botes con algunos tripulantes para guiarlos y operarlos. El problema era que los 20 botes disponibles solo podían albergar a 1,178 personas, del total de más de 2,200 pasajeros a bordo. March y sus colegas comenzaron a clasificar el correo. Había caos al dirigir y ordenar. Con cada segundo que pasaba, el agua helada llenaba el barco. 15 minutos después de la medianoche, el capitán Smith ordenó a los miembros de su tripulación que enviaran una señal de socorro. Aunque el SOS se estableció antes que el Titanic, muchos otros usaban CQD. El CQ significa llamada general y la D es angustia. El Frankfurt estaba demasiado lejos para ayudar a pesar de que fue uno de los primeros en responder. Incluso el barco gemelo del Titanic, el Olympic, respondió, pero también estaba demasiado lejos. A las 0:20 horas, el Carpathia recibió el mensaje urgente y se desvió de su rumbo original para ayudarlos. A pesar de que estaban a 107 kilómetros de distancia, aunque esta fue una noticia aliviadora, el agua seguía filtrándose a un ritmo alarmante. No fue fácil mantener a todos tranquilos sabiendo que el barco podría estar bajo el agua en cuestión de horas. En este punto, muchos pasajeros ya estaban a bordo de los botes salvavidas, esperando para descender al agua. Los músicos a bordo comenzaron a tocar música para los que aún esperaban. Al principio estaban tocando en el salón de primera clase, y luego se trasladaron a la cubierta. Hay un debate sobre cuánto tiempo tocaron y qué canción era. Ninguno de los músicos logró salir. Los 5 carteros a bordo también cumplieron con sus deberes mientras el barco se hundía. Según un oficial del barco, la sala de correo ya estaba cubierta de agua hasta los tobillos y los carteros estaban ocupados tratando de salvar la mayor cantidad de correo posible. March fue uno de ellos. Había bolsas de correo flotando por todo el lugar. Comenzaron con el correo certificado. Testigos del hundimiento del Titanic informaron que los carteros estaban poniendo bolsas de correo en la cubierta para evitar que se mojaran hasta que llegara la ayuda. También mencionaron que las bolsas de correo flotaban en el agua helada. No fue hasta las 0:45 horas cuando el bote salvavidas número 7 en el lado izquierdo del barco fue bajado al agua. A pesar de que tenía espacio para aproximadamente 65 personas, solo 27 personas estaban adentro. Muchos de los botes de seguridad llevaban menos pasajeros que su capacidad máxima permitida. A la tripulación le preocupaba que los barcos volcaran si había tanta gente en ellos. Algunos informes sugieren que algunas personas incluso se negaron a abordar los barcos, manteniendo la afirmación de que el Titanic era insumergible. Al mismo tiempo dispararon uno de los 8 cohetes de socorro, pero no les sirvió de ayuda. A las 12:55 am, los botes salvavidas 2 y 3 descendieron a las aguas con 2 pasajeros masculinos saltando a bordo. 5 minutos después se bajó otro bote de seguridad con unas 39 personas. En este punto el agua entró por la base de la gran escalera. En los siguientes 20 minutos se bajaron más botes de seguridad, la mayoría de ellos con poca carga. Todavía no había ayuda. El Carpathia aún estaba en camino. Crecía el pánico y aumentaban las tensiones. Hubo mucha ira por las personas que se quedaron atrás. Alrededor de la 1:30 am, las cosas estaban saliendo de control. Se detuvo el embarque organizado de pasajeros a los botes. El reloj de March se detuvo 3 minutos antes, lo que podría significar que él era parte de la pelea entre los miembros de la tripulación y los pasajeros. El Carpathia tardó 3 horas en llegar. March no estaba entre los sobrevivientes. Su reloj resultó ser uno de los hallazgos esenciales en los restos del Titanic. Finalmente fue devuelto a las 2 hijas de March y ahora está en una de las colecciones del Museo Postal Nacional.
March fue un hombre que hizo lo que tenía que hacer en las peores circunstancias. El tiempo era un bien preciado para las personas a bordo del barco, y este reloj resultó valioso para aprender más sobre las historias trágicas, pero inspiradoras, del Titanic. Era el comienzo de 1912. Un trozo gigante de hielo se desprendió de un glaciar en el suroeste de Groenlandia. Este estaba formado por nieve que había caído miles de años antes del evento. Tal vez cuando los mamuts aún deambulaban por la tierra, el iceberg inició su viaje. Era algo enorme, más de 520 metros de largo y un peso de más de 75 millones de toneladas. También era un trozo de hielo muy tranquilo. Se mantuvo alejado de barcos y rutas de transporte transitadas. Y luego, de alguna manera, flotó mucho más al sur que otros icebergs. Nuestro iceberg tuvo suerte. Otros se derriten mucho antes de llegar a estas bajas latitudes. De los hasta 30.000 icebergs que se alejan de los glaciares de Groenlandia, solo el 1% llega hasta el Atlántico. Incluso después de derretirse en el agua durante meses, este enorme bloque de hielo seguía siendo casi el doble de pesado que el puente Golden Gate. La parte superior del iceberg se elevaba 10 pisos sobre la superficie del océano. Varios días antes de que nuestro iceberg llegara al océano Atlántico, un magnífico barco zarpó de un puerto. Era un transatlántico de lujo que transportaba a más de 3.000 pasajeros y tripulantes. En ese momento era el barco más grande jamás construido. Era el Titanic. La colisión ocurrió el 14 de abril, cuando el barco estaba en el Atlántico Norte, a 600 kilómetros de Terranova. Incapaz de desviar su curso, el barco sufrió la rotura de al menos 5 de sus compartimientos de casco. Comenzaron a llenarse de agua a una velocidad alarmante. Los compartimentos del Titanic no estaban tapados en la parte superior. Es por eso por lo que el agua se filtró y comenzó a inundar a cada uno de ellos. La parte delantera del barco comenzó a hundirse, lo que provocó que la parte trasera se elevara verticalmente en el aire. Y luego, con un rugido ensordecedor, el revestimiento se partió por la mitad. El resto es historia. Pero, ¿qué pasó con el iceberg después de eso? El 15 de abril, el transatlántico alemán SS Prince Adalbert navegaba por el Atlántico Norte. Viajaba a unos pocos kilómetros del lugar donde el Titanic se había hundido varias horas antes. El mayordomo en jefe del barco alemán, que aún no se había enterado del desastre, vio un iceberg. Lo que llamó su atención fue una gran franja de pintura roja que recorría la base del iceberg. Sorprendido, el hombre tomó una foto de su descubrimiento. Pensó que la pintura significaba que un barco había chocado contra el iceberg en las últimas 12 horas. La siguiente persona que vio el iceberg y le tomó otra foto fue el capitán de un barco que tendía cables de telecomunicaciones en alta mar. El barco fue enviado para ayudar en la zona donde se había hundido el Titanic. Más tarde, el capitán afirmó que el iceberg que había visto era el único en esa área. Además, estaba la pintura roja. No era difícil conectar los puntos. En 2015 una de estas fotos se vendió en una subasta por más de $32,000. Y aún así, los expertos no están seguros de si la imagen realmente muestra el infame bloque de hielo. Podría ser un simple iceberg que había estado flotando cerca en ese momento. El gran barco insumergible había desaparecido, hundiéndose hasta el fondo del Atlántico Norte, donde permanece hasta el día de hoy. Pero el iceberg continuó su camino, dejando perplejos a algunos testigos y derritiéndose lentamente en el agua circundante. Desaparecería por completo antes de fin de año. John miraba incrédulo mientras se alejaba en un trozo de madera. En las gélidas aguas del Ártico, se iba lentamente. Contempló el barco en el que había trabajado y vivido mientras elevaba su enorme proa hacia el cielo, y luego se partió por la mitad, provocando un sonido que solo un rayo podría reproducir. Consternado y aturdido, creía que él, y solo él, conocía la oscura verdad que se escondía tras la desaparición del insumergible barco, el Titanic. 5 días antes, mientras este zarpaba en su viaje inaugural, John trabajaba duro junto con sus compañeros en la carbonera, almacenando el carbón para alimentar el poderoso horno del Titanic. Habían abastecido y almacenado más de lo que John había visto en cualquier otro barco en el que hubiera trabajado. Pero este era el Titanic, el más grande que jamás había surcado los mares. En él, nunca podía haber demasiado carbón. Cuando salieron de Belfast y se dirigieron a Southampton, hubo un gran estruendo bajo la cubierta que pasó desapercibido. El horno rugía y las turbinas giraban, empujando el Titanic hacia adelante a un ritmo acelerado.
La tripulación vitoreaba mientras el buque avanzaba, sin percatarse del fuerte ruido concerniente. Al llegar a Southampton, Greg subió a bordo entre otros cientos de pasajeros. Con 13 años en el mar, su amplia experiencia incluía el papel de contramaestre en 6 barcos anteriores. Preparado para un nuevo reto a bordo del mayor navío jamás construido, estaba deseando afrontar el siguiente desafío de su carrera. Greg venía con una gran experiencia, especialmente en la navegación por el Ártico. Su papel era vital dentro de la tripulación, conocer los mares que rodean el Polo Norte. Sería un vigía clave cuando se dispusieran a cruzar la peligrosa trayectoria del Callejón de los Icebergs. Greg tenía algunas preocupaciones con respecto al viaje. La órbita de la Tierra estaba notablemente cerca del Sol y de la Luna, lo que provocaba mareas más altas. Esto haría que los icebergs fueran más prominentes, alejándolos más hacia la ruta del Titanic en su viaje a Nueva York. Al evaluar la torre de vigilancia e inspeccionar el equipo disponible, Greg no encontró binoculares. Esto le preocupó, pero los marineros se limitaron a reírse de él. «Si en la cubierta faltan cubitos de hielo, seguro que atravesamos un iceberg para reabastecernos», se rió un marinero. Greg no compartía este sentimiento. Ansioso por saber por qué los habían dejado sin equipo en una función tan vital en el barco, Greg preguntó más. Lamentablemente, el oficial que tenía las llaves del armario de suministro de binoculares había sido apartado de la tripulación en el último momento. Greg no podía creer que se hubiera pasado por alto algo tan importante. Para un barco tan poderoso y con tanta gente a bordo, cruzando en una ruta particularmente peligrosa, esto no tenía sentido. Pero como no quería ser multado por irrumpir en la propiedad del barco, Greg lo dejó pasar, esperando que no necesitaran los binoculares. Al final, si se detectaban icebergs, se haría una llamada de aviso al capitán, informando de cualquier preocupación. Poco sabía Greg que se había recibido un aviso, notificando los peligros que aguardaban, pero el telegrama no llevaba el título requerido, que aseguraría la entrega directa al capitán. Así que la advertencia crítica se pasó por alto. John y su tripulación bajo cubierta se prepararon para la partida, avivando los motores. Notó una esencia de escape espesa, demasiado pesada para lo que se esperaría de los hornos. La tripulación buscó por todas las cubiertas inferiores. Tras una búsqueda exhaustiva, consiguieron localizar la causa del escape. Se trataba de un montón de carbón encendido dentro de una carbonera. Se desconocía cuándo se había encendido, pero era evidente que una acumulación de carbón había estado ardiendo, aumentando lentamente de tamaño. La cantidad de carbón ardiendo era preocupante. Se dio la alarma, alertando a un oficial para que revisara el asunto. Este evaluó los daños y confirmó al capitán que se consideraba poco preocupante, ya que solo se habían producido daños menores. John no estaba seguro de esta evaluación, ya que sabía que en los espacios confinados rodeados de mamparos de hierro, se produce un ambiente de horno que intensifica el calor con el tiempo. El Titanic avanzaba con fuerza, lo que no tenía sentido para John, ya que acababan de salir de Southampton. Estaba seguro de que habrían dado la vuelta. John y su tripulación recibieron la orden de echar el carbón ya encendido en el horno y seguir paleando, hasta contener todo el contenido humeante. Era una tarea posible y minuciosa que podía llevar todo el viaje. La continua entrada de carbón haría que las turbinas girasen en un ritmo constante y acelerado. No para lo que fue diseñado el Titanic. Fue concebido como un lujoso transatlántico de pasajeros y no para batir récords de velocidad. Sin embargo, la tripulación encontraría entusiasmo, no solo en reconocer al Titanic como el insumergible, sino también como el más rápido. John y su tripulación continuaron paleando el carbón en el horno durante varios días. La temperatura dentro de la proa era cada vez más caliente. El calor contenido en el mamparo era tan intenso que se debilitaban las costuras de las paredes de hierro y los remaches. 2 días más, solo 2 días más. John se reía, tratando de levantar el ánimo de sus compañeros mientras trabajaban sin descanso. Pero mientras todos reían, bromeaban y esperaban con ansias llegar a tierra firme, se acercaban, sin saberlo, a su destino. El Titanic avanzaba a toda velocidad por el tranquilo mar. Greg miró hacia adelante, arriba en la torre de vigilancia, manteniéndose alerta, ya que ahora estaban en territorio de icebergs. A pesar de que el camino estaba despejado, podían producirse falsos horizontes, lo que creaba confusión sobre lo lejos que estaban realmente los objetos en la distancia. Al viajar por las aguas de la corriente del Golfo hacia la corriente del Labrador, más fría, las columnas de aire se enfriaban de abajo arriba, creando una inversión térmica. Esta presión de aire increíblemente alta aseguraba la ausencia de niebla, proporcionando una visión aparentemente clara. Pero la inversión térmica puede crear ilusiones ópticas, mostrando el horizonte más lejano,
apareciendo más alto en la distancia, enmascarando cualquier objeto que pudiera venir antes. Estos falsos horizontes llenos de mar ocultan fácilmente cualquier iceberg que pudiera estar acercándose. Greg conocía los peligros de un mar tranquilo en el Ártico y prefería las aguas agitadas, donde es más fácil detectar los icebergs entre las olas. Desde el mirador, Greg miraba hacia el oscuro abismo que tenía delante. De repente, a 1,5 kilómetros justo delante, una imagen formidable surgió rápidamente de las oscuras aguas que lo rodeaban. ¡Iceberg, justo al frente!, Greg gritó a su compañero, que rápidamente llamó al timón y les indicó que viraran con fuerza a estribor. El timonel recibió la llamada. En el calor del momento, giró el timón en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces se dio cuenta de que había girado el timón en el sentido equivocado y se puso rápidamente en la dirección contraria. El barco se dirigió hacia el iceberg, virando a babor y reduciendo la velocidad. Aunque hubo un retraso en el giro del timón, la corta distancia desde la señal y el ritmo rápido con el que navegaban puede que no hayan supuesto ninguna diferencia. A medida que se acercaban al iceberg, parecía que lo iban a perder, pero más del 87% de este estaba bajo el agua. Y cuando se acercaron al costado, el hielo oculto debajo golpeó la proa de babor, perforando el costado del casco con un desgarro de 1 metro cuadrado. El barco se agitó y todos a bordo se dieron cuenta de que algo estaba mal. Entre la confusión y el miedo, no se dieron cuenta de los daños. Mientras se orientaban, 6 de los 16 compartimientos se llenaban rápidamente de agua de mar. El casco solo podía soportar que se llenaran 4 compartimientos antes de hundirse. El tiempo corría mientras el Titanic descendía a las profundidades. El debilitado mamparo con pilares y remaches de acero calentados se rompió bajo la presión y el repentino cambio de temperatura del agua helada. Se dio la orden de abandonar el barco. Se prepararon los botes salvavidas para ser liberados mientras enviaban señales de ayuda a los barcos cercanos. El operador de radio estaba sentado, llamando constantemente a un barco cercano que había estado en contacto con el Titanic recientemente. Hubo una comunicación constante con este barco durante los últimos días, proporcionando avisos de icebergs desde que el Titanic partió de Southampton. El último mensaje de advertencia recibido fue hace apenas 1 hora. Al recibir el último aviso, el operador respondió ignorantemente: «Cállate», dando por sentado que sus avisos de icebergs no tenían sentido. Tras esta desafortunada respuesta, el barco apagó su radio y guardó silencio. El barco más cercano que respondía a sus señales de socorro se encontraba a 800 kilómetros de distancia, demasiado lejos para prestar ayuda a tiempo. Hubo innumerables errores que causaron el final acuático del Titanic, ya fuera por contribución directa o por pura ignorancia. El más trágico de ellos fue el número de personas a bordo del barco, 2.224. Solo había suficientes botes salvavidas para rescatar a 1.178, apenas la mitad de la gente. Todos lloramos al ver la desgarradora despedida de Jack y Rose en Titanic. ¡Uy, spoiler! Lo siento, pero las historias reales del hundimiento del famoso barco no fueron menos conmovedoras. Joseph LaRoche nació en 1886 en Haití, en el seno de una familia acomodada. Creció sin papá, pero su madre era una mujer que se había hecho a sí misma y una respetada comerciante. Su tío era la cabeza de su país. Joseph hablaba con fluidez francés, criollo haitiano e inglés. A los 15 años, Joseph se dio cuenta de que quería ser ingeniero, pero no había escuelas de ingeniería en Haití, así que se trasladó a Francia para formarse. El viaje tardó la friolera de 83 días. Todavía en sus años de alumnos, Joseph conoció a Juliette en un suburbio de París a través de un mentor. Pronto se hicieron amigos y luego en algo mucho más grande. La pareja decidió casarse. Solo había un problema. Joseph no había podido encontrar un trabajo cualificado y bien pagado, ni siquiera después de haber terminado sus estudios, debido a la discriminación racial. Pero el inteligente joven se dio cuenta de que podía hacerlo mejor. Además, necesitaba mantener a su creciente familia. Su tercer niño estaba en camino. En Haití, su tío le prometió que lo ayudaría a encontrar empleo como profesor de matemáticas. Su madre estaba encantada de que su hijo y su familia pudieran vivir en Haití. Les compró billetes de primera clase para el transatlántico francés La France.
como regalo de reencuentro, pero esa embarcación tenía normas muy extrañas que separaban a los padres de sus hijos en las comidas. Los LaRoche no querían abandonar a sus niños y hacerlos sentir tristes en un viaje a través del océano. Así que decidieron cambiar sus billetes de primera clase para el La France por unos de segunda clase para el viaje inaugural del RMS Titanic. Este estaba de moda y en él no se separaba a las familias, así que les pareció un buen negocio. Planeaban cambiar a otro barco en Nueva York que los llevaría directamente a su destino en Haití. La familia embarcó en el Titanic el 10 de abril de 1912 en Cherburgo. Disponían de 3 días para disfrutar de los lujosos camarotes, un comedor, una biblioteca y 3 cubiertas de paseo al aire libre a disposición de los pasajeros de segunda clase. Juliet envió una carta a su padre desde la última escala del Titanic en Queenstown, Irlanda. En ella le contaba que estaban más que contentos con el alojamiento. Tenían 2 literas en su camarote y un sofá que se convertía en cama para los miembros más jóvenes de la familia. La familia hizo amistad con unos simpáticos copasajeros con los que habían viajado desde París. Creía que eran los únicos franceses a bordo, así que se sentaron juntos a comer. Juliet mencionó que habían pasado tiempo juntos en la cubierta del transatlántico. También escribió que la gente de a bordo era amable, aunque algunas fuentes afirman que la familia había sido blanco de muchas miradas maliciosas, chistes y comentarios. La noche del 14 de abril, su emocionante viaje llegó a un abrupto final. A pesar de que los operadores inalámbricos del Titanic habían recibido advertencias de buques cercanos sobre la presencia de hielo a la deriva, el transatlántico siguió avanzando a toda máquina. Eran alrededor de las 11:40 de la noche cuando el casco del Titanic chocó con un iceberg a unos 595 kilómetros de la costa de Terranova. La embarcación, prácticamente insumergible, estaba muy mal equipada con botes salvavidas, suficientes solo para la mitad de sus 2.200 pasajeros. El barco más cercano que podía rescatarlos, el Carpathia, estaba demasiado lejos para prestar ayuda. Un camarero despertó a los LaRoche y los llevó a los botes salvavidas, según recordó Juliet más tarde. Como no hablaba inglés, todo lo que estaba ocurriendo le parecía aún más aterrador. Poco después de medianoche, la tripulación recibió la orden de dar prioridad a las mujeres y a los niños a la hora de embarcar en los botes salvavidas. Juliet recordó más tarde que se había desatado un pánico terrible porque la gente se empujaba para conseguir un asiento en ellos. En algún momento, sintió que habían apartado a su hija mayor y la habían arrojado al abismo. Minutos después, se había unido a su Simón en el mismo vacío. Así pues, Juliet, embarazada, y sus 2 hijas consiguieron lugar en el bote salvavidas número 14, pero tuvieron que despedirse de Joseph mientras la embarcación se adentraba en el mar. Él envolvió a Juliet con su abrigo y prometió subir a otro bote salvavidas para volver a verla a ella y a sus hijas en Nueva York. Joseph LaRoche, de 25 años, no consiguió ser fiel a su palabra. En un par de horas, el Titanic se hundió bajo las aguas, llevándose la vida de casi 1.500 personas con él. Joseph fue una de ellas. Juliet y las niñas formaban parte de los 700 supervivientes que fueron rescatados por el transatlántico Carpathia varias horas después. Cuando llegaron a Nueva York, buscaron entre la multitud con la esperanza de volver a ver a Joseph. Cuando se hizo evidente que no lo encontrarían, les llegó el momento de decidir qué hacer y a dónde ir. Sin tener ningún conocimiento de inglés ni dinero, ya que este se había hundido con el barco, Juliet consiguió sobrevivir en América solo 3 semanas y después no tuvo más remedio que volver a Francia. El tío de Joseph ya no pudo ayudarlas, pero otros habían acabado con su vida 4 meses después de la tragedia del Titanic. En diciembre de 1912, Juliet dio a luz a un hijo al que llamó Joseph en honor a su padre. Durante el resto de su vida, no pudo superar la pérdida de su amado esposo. Por eso no le gustaba hablar de lo que había ocurrido en el Titanic. Incluso les dijo a sus hijos que no lo mencionaran. En 1995, un miembro de la Sociedad Histórica del Titanic entrevistó a Louise.
Era la última niña, La Roche, que quedaba y la última superviviente francesa del hundimiento. Y fue entonces cuando el mundo conoció esta desgarradora historia, la cual inspiró algunas obras de teatro y artículos. Sin embargo, nunca recibió la misma atención que las anécdotas de otros pasajeros. Probablemente recuerdes a la pareja de ancianos que se hunden juntos en su cama en la película Titanic. Esta fue inspirado por Isidor y Aida Strauss. Ambos nacieron en Alemania y emigraron a Estados Unidos cuando eran niños. Se conocieron en Nueva York y se casaron 5 años después. Isidor montó con su hermano un negocio de loza y porcelana que creció hasta convertirse en el departamento de cristalería de Macy's y los hizo multimillonarios. Él y Aida eran muy conocidos en Nueva York no solo por su riqueza y caridad, sino también por su amor y devoción mutuos. En 1912, la pareja decidió huir del invierno neoyorquino y se dirigió a Europa. Para entonces ya llevaban 40 años casados. A principios de abril les llegó la hora de embarcar de vuelta a su hogar en Nueva York. Normalmente viajaban en enormes transatlánticos alemanes, pero en aquella época no pudieron resistirse al bombo y platillo de todo el mundo hablando del nuevo transatlántico de lujo, el RMS Titanic. Así fue como acabaron en una de las suites privadas de primera clase de la parte superior del barco. El matrimonio Strauss pasaba las noches cenando frente a una orquesta en directo en un salón lleno de muebles de lujo y costosos paneles de madera. La noche del 14 de abril sintieron un ligero temblor, salieron de su suite privada y esperaron instrucciones de la tripulación. Estos les dijeron a los pasajeros que no perdieran sus pases, pues los necesitarían cuando todos volvieran a bordo. Pero la realidad era que el barco se estaba hundiendo. El matrimonio Strauss estaba junto al bote salvavidas 8. Al señor Strauss, que entonces tenía 67 años, le ofrecieron un asiento junto a su mujer debido a su edad. Sin embargo, él lo rechazó. Dijo que no era demasiado viejo para sacrificarse por una mujer. Quería esperar y asegurarse de que no quedaran atrás mujeres ni niños. Ellen Bird, la criada de Aida, dudó antes de subir al bote salvavidas, pero Aida le dijo que lo hiciera, pues tomó la incómoda decisión de no dejar a su marido en el barco que se hundía. Aida se quitó su precioso abrigo de bisón y se lo entregó a su temblorosa criada, diciéndole que ya no lo necesitaría. Isidor no consiguió convencerla para que se salvara, así que permanecieron juntos hasta el final. Algunos de los pasajeros de primera clase que sobrevivieron recordaron más tarde que habían visto a la pareja tranquilamente de pie en cubierta, tomados de la mano, simplemente esperando. Seguramente recuerdas esas escenas desgarradoras del Titanic, ya sea de los libros o de las películas, ¿verdad? Ya sabes, esas en las que el barco se hunde y nadie puede hacer nada para evitarlo. Pues resulta que esa historia no es del todo cierta, al menos según un historiador y un autor de un libro que detalla los acontecimientos de la desafortunada embarcación. Si lo que afirma es cierto, todas las almas del Titanic podrían haberse salvado. Él escribió que el SS Californian y el SS Moon Temple estaban lo suficientemente cerca como para ver técnicamente cómo el Titanic se hundía en el océano, pero no hicieron nada al respecto porque tenían miedo, o porque tampoco tenían ni idea de lo que debían hacer. Nadie pensaba entonces que el Titanic pudiera hundirse, y tenía todo lo que uno pudiera imaginar, desde salones de lujo hasta un baño turco e incluso una pista de squash. Pero mientras surcaba el océano a toda velocidad, dispuesto a batir el récord de travesía del Atlántico, chocó contra un iceberg, y todo fue en picada a partir de ahí. Muchos barcos quisieron ayudar al buque que se hundía y cambiaron su dirección hacia el Titanic tras oír las llamadas de socorro, pero los dos más cercanos se contuvieron. El SS Moon Temple, para empezar, estaba muy cerca, a solo 80 kilómetros de distancia, y podría haber llegado al Titanic en solo un par de horas, por lo que potencialmente podría haber salvado a todos los pasajeros. Sin embargo, su capitán creyó que tal viaje sería demasiado arriesgado. Quiero decir, implicaba icebergs, ¿verdad? Hoy en día no podemos hacer nada al respecto, pero podemos usar nuestra imaginación y, al menos en teoría, salvar el día. El ciudadano de a pie lo habría tenido difícil para ayudar a la gente en el Titanic, pero ¿y si hubiéramos podido pedir ayuda a los superhéroes?
Bueno, para empezar sería útil tener a alguien con habilidades para viajar en el tiempo, ¿no? Podría retroceder en los años y alertar a la tripulación de que hay un iceberg bastante cerca y que debería apartar el barco de su trayectoria lo antes posible. O mejor aún, retroceder aún más y alertar al capitán de la embarcación de que, para empezar, no continúe con el viaje. Permíteme decirte que había muchas cosas que se podrían haber hecho mejor con el Titanic. En primer lugar, la tripulación no disponía de binoculares. Si hubieran podido acceder a este equipo crucial, habrían podido detectar el iceberg a tiempo y al menos limitar los daños o evitar por completo la colisión. Y no hablemos de los botes salvavidas. Como querían que el barco tuviera un aspecto lo más lujoso posible, quedaba poco espacio para los tan necesarios botes que podrían haber salvado tantas vidas. A pesar de que había 2.200 personas a bordo, los botes salvavidas solo pudieron salvar a 1.200 de ellas. ¿Y qué es sobrevolar? ¿Un superhéroe volador habría podido ayudar a evitar esa tragedia? Yo apostaría que sí. Para empezar, este podría haber inspeccionado la zona, especialmente durante la noche, cuando hay poca visibilidad. Más aún, el héroe podría haber ayudado a alertar más rápidamente a los barcos cercanos de que algo iba mal con el Titanic y que se necesita ayuda para asegurarse de que nadie salga herido. Si alguien a bordo hubiera sido capaz de volar, tal vez podría haber transportado por aire a un grupo de pasajeros a un lugar seguro también. ¿Visión láser? Eso sí que habría estado bien. Una persona con este poder habría pulverizado el famoso iceberg en un santiamén. En lugar de temblar en la oscuridad aquella fatídica noche de abril de 1912, la gente habría disfrutado de una agradable bebida fría en la cubierta a la mañana siguiente, cortesía de unos inofensivos restos de hielo que aún hubiesen quedado en el barco. Ok, puede que esa persona con visión láser no hubiera tenido la fuerza suficiente para partir el iceberg por la mitad para que el Titanic pudiera pasar sano y salvo, pero al menos podría haber ayudado a abrir la habitación cerrada que contenía los binoculares, eso es seguro. ¿Alguien con fuerza sobrehumana? Sí, eso seguramente también habría ayudado. Podría haberse colocado entre el barco y el iceberg para evitar que se produjera la colisión. Si, por ejemplo, hubiesen estado dormitando cuando el Titanic chocó contra el enorme bloque de hielo, no habría habido problema. Simplemente habría mantenido la nave a flote hasta que los barcos cercanos hubieran llegado para rescatar a toda la gente a bordo. Si hubieras tenido la capacidad de respirar bajo el agua, al menos habrías podido salvarte en el Titanic. Quiero decir, técnicamente, no hay mucho que pudieras haber hecho de manera diferente en el barco. Tal vez podrías haber salvado a un montón de otros pasajeros, pero solo si hubieras sido lo suficientemente fuerte como para mantenerlos a flote, mientras tú cómodamente nadabas bajo el agua. Si una persona a bordo hubiera podido controlar los elementos, habría sido increíble. No solo habría salvado a muchos, sino a todos los pasajeros, sino que habría sido fascinante de ver. Un superhéroe así habría sido capaz de mantener el agua alejada de las heridas del Titanic tras chocar contra el iceberg. Si hubiera sido lo suficientemente ágil y hubiera visto el iceberg antes de que chocara contra el barco, podría haber transformado el gran bloque de hielo en agua con solo chasquear un dedo. Si nos fijamos en los registros de aquella noche, en el Titanic todo sucedió muy deprisa. ¿No habría estado bien tener a bordo a alguien capaz de ralentizar el tiempo? Por el bien de la historia, imaginemos también que esa persona tenía una intuición muy afinada. Podría haber intuido que algo iba mal por el olor del aire o por la reacción de la tripulación al divisar el iceberg. Con un simple gesto de sus manos, habría ralentizado el tiempo casi hasta el punto de paralizarlo. Podría haber comprobado los registros del barco, su velocidad inusualmente rápida y podría haber alertado al capitán para que decidiera a tiempo. El Titanic podría haberse detenido o podría haberse desviado lejos del iceberg. Un superhéroe con visión nocturna también habría sido útil, al menos habría detectado el iceberg antes que los demás. Dado que este podría haber visto mucho mejor en condiciones de poca luz, probablemente habría gestionado mejor los esfuerzos de rescate aquella desastrosa noche. ¿Y la invisibilidad? ¿Este superpoder habría salvado al Titanic de hundirse en el fondo del Atlántico? Se me ocurre uno o dos escenarios posibles. Cualquiera con el poder de hacerse invisible cuando quisiera probablemente habría ido a husmear por el barco. Quiero decir,
Hay que recordar, el Titanic llevaba a bordo a algunos de los miembros más importantes de la sociedad. No era una embarcación cualquiera, probablemente estaba repleto de los últimos chismes. Entre toda esa información mundana, este superhéroe podría haber oído al capitán decir que iba más rápido de lo que deberían, o que no había suficientes botes salvavidas para salvar a todo el mundo en caso de que hubiera un problema grave. ¿Quién sabe lo que este curioso superhéroe podría haber hecho con toda esta información? Algún tipo de hechicero habría salvado el Titanic si hubiera estado a bordo, estoy segura. Tiene que haber algún tipo de encantamiento en algún libro por ahí que sea útil para hundir barcos, ¿verdad? Tal vez uno que podría haber ayudado a soldar el metal de nuevo juntos después de que fue golpeado por el iceberg, o tal vez uno que podría haber transportado por aire todo el buque a un lugar seguro después de ser golpeado. ¿Qué tal un hechizo que hubiera transformado el Titanic en un submarino, creando una capa protectora a su alrededor para que pudiera moverse cómodamente bajo el mar? Habría sido genial y habría ofrecido a los pasajeros una experiencia única. La capacidad de hablar con los animales o con los peces también habría sido ciertamente útil, incluso si todo lo demás hubiera fallado, es decir, si el Titanic hubiera chocado contra el iceberg, se hubiera llenado de agua y hubiera acabado cerca del fondo del mar. En la noche del 14 al 15 de abril de 1912, el barco más moderno e insumergible chocó contra un iceberg y se hundió. Y fue increíblemente aterrador. Imagina un enorme crucero, varias veces del tamaño de la Estatua de la Libertad, chocando con un enorme trozo de hielo y hundiéndose. Está oscuro y frío. Lo único que se oye es el estruendo y el rechinar del metal y la madera al romperse. Todo lo que te rodea son las aguas heladas del interminable océano Atlántico. Casi no hay conexión con el mundo exterior. No hay teléfonos ni internet. Nadie más en todo el planeta sabe que el barco se está hundiendo. Es una auténtica pesadilla. Pero lo más impactante es que la gente que estaba en el Titanic ese día no entró en pánico. Estaban tranquilos, tal vez un poco preocupados, pero no había miedo en sus rostros. Para entender por qué no tenían miedo durante una de las mayores catástrofes del siglo XX, hay que ver lo que ocurría a través de sus ojos. Entonces, eres un pasajero en el infame transatlántico. Tu camarote está situado en una de las cubiertas superiores del barco. Acabas de pasar un buen rato con tus amigos en la cena. Ahora los músicos están tocando una hermosa melodía. Los camareros están sirviendo el postre. Sales a la cubierta y disfrutas de la tranquilidad del poderoso océano. En este momento sientes una increíble sensación de seguridad y comodidad. Te sientes orgulloso de ser una de las primeras personas del mundo en viajar en el barco de mayor tecnología de punta del planeta. Te acuestas en tu camarote y te despiertas porque un miembro de la tripulación llama suavemente a tu puerta y te pide que vayas a la cubierta. Hay algún tipo de asunto, pero no hay razón para alarmarse. No hay problema. Estarás encantado de salir a mirar el cielo nocturno. El momento en que el barco chocó con el iceberg no pareció más que un ligero empujón y algunos pasajeros ni siquiera lo oyeron. Solo se dieron cuenta de que algo estaba mal cuando los camareros llamaron a sus puertas y les pidieron que salieran. Estás en la cubierta, ya hay mucha gente, todo el mundo está más o menos tranquilo. Los pasajeros hablan de lo que pudo haber pasado. Escuchando las conversaciones a tu alrededor, averiguas que supuestamente el barco se está hundiendo. Esta idea te parece una tontería, pero aunque sea cierto, todas las personas serán evacuadas en botes salvavidas de todos modos. En aquella época la gente no sabía que había la mitad de los botes de rescate que se necesitaban. Los pasajeros estaban seguros de que todos se salvarían. Comienza la evacuación. Las mujeres y niños van primero. Nadie entra en pánico ni trata de subir a un bote antes de que le toque. Todos los hombres se comportan caballerosamente y ayudan a los miembros de la tripulación a evacuar a las mujeres. Un pasajero quiere subir al barco con su mujer, pero no es porque tenga miedo de quedarse en el Titanic. Solo está preocupado. Le parece que es menos seguro en el bote que en el transatlántico. No quiere dejar sola a su mujer, pero los miembros de la tripulación le explican la situación y el hombre se retira sin oponer resistencia. Comienzan a lanzar luz de emergencia al aire. Nadie presta atención a esto. Todo el mundo piensa que se trata de un procedimiento estándar en caso de avería del barco. Si hubiera habido muchos viajeros experimentados a bordo, habrían comprendido que las bengalas se lanzaron porque el barco estaba en peligro. Quizá entonces la gente habría empezado a entrar en pánico, pero la mayoría de los pasajeros simplemente no se dieron cuenta. Los botes se bajan uno a uno. La gente observa la evacuación, esperando pacientemente su turno. No hay empujones ni aglomeraciones. Nadie grita.
Las acciones de la tripulación ayudan a los pasajeros a mantener la calma. Deliberadamente restan importancia a la gravedad de la situación para evitar el pánico. Alguien dice que los botes se lanzan simplemente por precaución. Además, los miembros de la tripulación afirman que un barco de rescate se dirige al Titanic y que está a pocos kilómetros de distancia. Algunos pasajeros dicen que ven las luces de otra embarcación. Las personas que ya están sentadas en los botes quieren permanecer más cerca del Titanic, ya que de esta manera se sienten más seguras. Muchos pasajeros simplemente no quieren creer que esté ocurriendo algo grave. Incluso cuando se les dice que el barco se está hundiendo, se niegan a admitirlo. ¿Cómo es posible que el transatlántico insumergible pueda hundirse? Pero así es como funciona la mente humana. En situaciones extremas se niega a creer que algo malo vaya a suceder ahora. No quiere ni pensar en ello. Una de las pasajeras dice que le parece que el peligro es exagerado. Afirma que todas las personas volverán al Titanic en cualquier momento. Algunos pasajeros tienen miedo y aún así no quieren abandonar el barco. Aquí hay camarotes cálidos y el barco más seguro del mundo. La alternativa es el océano helado y los pequeños e inestables botes de rescate. Alguien se niega a abandonar el barco porque no encuentra su equipaje. Unos pasajeros llevan consigo todas sus pertenencias. No quieren dejarlas en el barco que se hunde. Hay muchos inmigrantes a bordo y algunos de ellos ni siquiera entienden el inglés. Los miembros de la tripulación no pueden explicarles lo que está pasando. Estos pasajeros no entienden las instrucciones de los auxiliares de camarotes durante el desalojo. No pueden entender las inscripciones de las señales de evacuación. Muchas personas están seguras de que ha habido alguna avería en el compartimento del motor. El problema se resolverá pronto y el Titanic continuará su viaje. La gente solo empieza a darse cuenta de que el barco se hunde cuando comienza a inclinarse hacia adelante y su parte trasera empieza a elevarse por encima del agua. Es entonces cuando los que están a su alrededor empiezan a entrar en pánico. Algunos saltan al agua, otros se suben a los botes salvavidas sin esperar la fila, pero en general no hay caos ni histeria, y esto a pesar de que hay unas 1,500 personas en el barco. Los científicos afirman que algunos de ellos nunca salieron de sus camarotes. Esas personas se negaron a dejar sus cosas y no creyeron que hubiera ocurrido algo grave. Durante la evacuación, la orquesta tocó. Esto ayuda a la gente a mantener la calma. Oyen la música y les parece que todo saldrá bien. La música sigue sonando en el Titanic, casi hasta el final. Hacia las 2:05 am, la tripulación baja el último bote con pasajeros. 15 minutos después, el barco se hunde. Incluso después de la tragedia, los pasajeros supervivientes no pueden entender realmente lo que les ocurrió. Recuerdan haber subido a los botes y alejarse del enorme transatlántico y no olvidan haber visto cómo se hundía bajo el agua, pero incluso después de un tiempo todavía no pueden darse cuenta de la terrible catástrofe que acaban de vivir. Tiempo después, la gente empezó a escribir libros sobre aquellos fatídicos acontecimientos. Se hicieron documentales y largometrajes. La noticia del Titanic estaba en todos los periódicos. Se difundió por todo el mundo. En cualquier descripción de ese día, la tragedia parece un desastre terrible, pero los que estaban ahí admiten que no sintieron un pavor absoluto. Simplemente no podían creer lo que estaba sucediendo ese día. La tragedia del Titanic puede parecer más terrible para las personas que oyeron hablar de ella que para las que la vivieron. Mucha gente de todo el mundo se negó a subir a bordo de grandes transatlánticos tras la catástrofe. Tenían miedo de lo que pudiera ocurrirles. Al mismo tiempo, muchos pasajeros que sobrevivieron en el Titanic siguieron viajando en otros barcos. Hubo una mujer que sobrevivió a 3 naufragios, incluido el del Titanic, y siguió viajando. ¿Y qué si la gente intentó levantar el Titanic del fondo del mar? Esto ocurrió muchos años después del naufragio. Entonces la operación de $5 millones fracasó. Las eslingas de nylon fueron atadas a una gran parte del barco hundido. Los otros extremos de estas se conectaron a motores diésel. Para toda la operación se utilizó un mini submarino. Un trozo del Titanic, que pesaba 21 toneladas, estaba siendo extraído cuando una de las eslingas se rompió, y entonces, uno a uno, los demás cables comenzaron a romperse también. El enorme pedazo del barco volvió a caer al fondo del mar. Para entonces, los participantes en la operación de rescate se habían quedado sin reserva de alimentos, y como la costa más cercana estaba bastante lejos, decidieron no hacer otro intento.